Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo y bueno, venimos delante de su presencia por los méritos del Señor Jesús, agradecidos por esta oportunidad de estudiar su santa palabra. Pedimos el perdón de nuestros pecados y la unción de su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que el Señor Jesús sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio del libro de Hebreos y hoy vamos a estar meditando y leyendo el capítulo 4. Este libro de Hebreos habla del Señor Jesús, es todo acerca del Señor Jesús, su obra de redención por cada uno de nosotros, su sacrificio, su expiación y también habla de su posición como sumo sacerdote en el santuario celestial. Dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. También nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído de la palabra, por no ir acompañada de fe con la que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo de la manera que Él dijo. Por tanto, juraré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Aún las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar se dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas las cosas en el séptimo día. Nuevamente dice, no entrarán en mi reposo, por cuanto que falta de alguno que entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Vamos a pausar ahí en el versículo número 6. El apóstol Pablo aquí está hablando del pueblo de Israel y de nosotros, haciendo una comparación. Se sabía que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, el plan de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Pero por causa de la rebelión que ellos tuvieron en contra de Dios, como renegaron cuando ya estaban a punto en el borde de la tierra de Canaán, entonces no pudieron entrar en el reposo, solamente Josué y Caleb pudieron entrar porque fueron los únicos que creyeron. Dice que ellos no tuvieron la fe, no creyeron en lo que Dios les había dicho, de cómo Él era el que iba a pelear por ellos, Él era el que les iba a dar la victoria y cómo finalmente iban a poder vivir en esa tierra que manaba leche y miel. Pero la fe es un factor muy importante. La Biblia dice que es necesario que el que venga a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También la palabra nos dice que la fe es un don de Dios. Dios nos da la fe, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de qué hacer con esa fe, si creemos o no. Se dice que a ellos también fue predicado la palabra. Sabemos que aunque el Señor Jesús no había nacido en Belén todavía, ya existían todos los prototipos que hablaban de Él en el Antiguo Testamento, porque desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, en ese mismo momento Dios inmediatamente hace la promesa del Mesías y conforme avanza, se ve el cordero que es sacrificado ahí en el jardín del Edén y de ahí en adelante ese cordero símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es el Señor Jesucristo. Así que nos lleva de allá hacia nosotros y dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado.
la puerta de la gracia continúa abierta. Esa promesa todavía está viva para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero el apóstol nos da ahí, nos dice, tengan cuidado, no sea que permaneciendo esa promesa, también nosotros perdamos el reposo que Dios ha prometido a su pueblo, como le sucedió a Israel en tiempo antiguo. Dice que ya las obras habían sido creadas desde antes de la fundación del mundo, las obras de justicia del Señor Jesús. En este capítulo vamos a ver muy claramente lo que es la justificación por la fe y la santificación por la fe. Las dos van de la mano. A mí me gusta hacer la comparación como la línea del tren que lleva sus dos rieles donde el tren se puede correr. El Señor Jesús, el Cordero de Dios que había sido sacrificado desde antes de la fundación de nuestro mundo, ya Él había hecho toda la provisión por todos nuestros pecados, porque se sabe que nosotros de nosotros mismos no podemos alcanzar la salvación. No somos salvos por fe, por medio de la gracia, y no por obras para que ninguno se gloríe, pues es don de Dios. Así que es un regalo que Dios nos da, y en el Evangelio se dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También se nos dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que es un regalo, es un don de Dios. Es imputado a la humanidad. Ahora, eso no significa que todas las personas vayan a ser salvas, porque no todas las personas, así como en Israel de antaño, aceptaron el plan de Dios, aceptaron el reposo, y por eso es que Pablo nos dice, tengan cuidado en este asunto. Continuamos leyendo ahí en el versículo 6, donde dice, por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a los que los primeros se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día hoy, del cual Dios habló a David mucho tiempo después cuando dijo, si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces primero da inicio con el pueblo de Israel, y ahí vuelve a decir hoy, la palabra hoy, sí, hoy, hablando del tiempo de David. La petición, el clamor de Dios continúa hacia la humanidad. Si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, cuando el pueblo de Israel no quiso entrar en el reposo de Dios. Versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nosotros podemos descansar en el reposo de Dios, en lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Cuando a usted le es dado un regalo, cuando a usted se le da algo, usted no puede llegar y empezar a cambiar eso. Es algo que se le está otorgando. En términos legales, si a usted le regalan una finca o qué sé yo, algo grande, usted no puede llegar a decir, bueno, yo voy a cambiar los términos y condiciones de esto en el mismo contrato que le están dando. Esto es un regalo. Ya las obras de Dios para nuestra salvación fueron hechas. La salvación es imputada. Está ahí. Todo el que quiera lo puede aceptar en cualquier categoría que se encuentre en la humanidad, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, como lo hemos visto. Así que la santificación es un
proceso de toda la vida, porque Dios te ofrece la salvación y nos toma donde quiera que estemos, desde que estemos en drogadicción, en prostitución, en alcoholismo, en cualquiera que sea la situación que nos tiene atrapados, que nos tiene encarcelados, que nos impide avanzar. Dios nos toma ahí donde estamos, pero no nos deja igual, porque Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad, y esa misma santificación es también la obra de Dios en nosotros, permitiéndole a nosotros que Él lo haga, porque Él nunca nos ha quitado el libre albedrío. El libre albedrío que Dios nos ha dado es quizás la manera más grande en que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que Él quiere un pueblo que le ame porque desea amarlo, no una línea de robots que le sirvan simplemente para complacer su voluntad. Concerniente al reposo de Dios, hay varias cosas que podríamos ver cuando hablamos también, cuando vemos en Éxodo 20, está el día de reposo que fue instituido en la creación. Cuando Dios dice que Él descansó de toda obra que hizo, no significa que Dios estuviese cansado, porque es simplemente decir que Él cesó la obra que hizo y que lo bendijo y lo santificó. Un tiempo especial que Dios quiere para con nosotros. Entonces Él vuelve a recordar a Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día del Señor, no harás en él obra alguna. Y sigue diciendo que aún ni siquiera las bestias que están en nuestra casa. Dios desea tener una relación íntima con nosotros, y Él ha puesto términos y condiciones en esta que Él mismo nos ayuda a cumplir. Porque sin Él no podríamos, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El versículo 12 dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan hermoso ese versículo, me encanta. Y sabemos que este versículo va completamente ligado a Jesús, que es el verbo de Dios. Él es la palabra, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el que discierne todas las cosas. Cuando vemos en el Salmo 139, que es hermosísimo, dice, ¿a dónde iré de tu presencia? O sea, si subiere a los cielos, allí estarás tú. Si bajara a los mares, no hay un lugar donde nosotros nos podamos esconder de Dios. Él es omnisapiente, Él es omnipresente. Y eso es maravilloso, porque Él desea protegernos, desea darnos la salvación. Él ya conocía sus pecados y los míos antes de decidir cargarlos. Ya sabía los lugares oscuros en que nosotros nos hemos metido, y, y la intensidad de las cosas con que hemos hecho el mal. Pero Él decidió cargar, como dijo el profeta Isaías, todos nosotros como ovejas nos descarriamos, pero Él cargó nuestras iniquidades, y a través de sus llagas somos nosotros salvos. Quiere decir que lo que sí tenemos que hacer es confesar nuestro pecado, porque la palabra dice que en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Pero es el pecado que nosotros confesamos. Ahí viene una obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a estar con nosotros. El Señor dijo que no nos dejaría huérfanos, que nos daría su Espíritu Santo. Y Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que podemos ver que la obra de salvación es una obra que Dios ha tomado en sus manos. De Él es la iniciativa, de Él es el poder, y no hay nada que nosotros podamos hacer para mejorar el plan que Dios ya tiene.
Lo único que debemos de hacer es querer, porque tenemos ese libre albedrío del que hablábamos anteriormente. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Aún lo que usted hace en lo más oscuro a medianoche, cuando usted cree que nadie lo va a ver, lo que pensamos, todo está desnudo delante de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilloso, ¿no? El Señor Jesús, nuestro Creador, nuestro Rey Salvador, viene y muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Nos dice que por medio de ese sacrificio podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia para ayudar a alcanzar aquella fuerza que necesitamos para ese oportuno socorro. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y hallaréis descanso para vuestras almas, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Este mensaje de Hebreos es un mensaje maravilloso, y es un mensaje que debíamos de estudiar y volver a leerlo y volver a leerlo, porque es tan maravilloso que a veces cuesta creerlo, pero es verdad porque Dios lo dijo. Así que independientemente de donde nos encontremos en este día, busquemos a Dios mientras que puede ser hallado, no endurezcamos nuestros corazones como lo ha hecho Israel en el tiempo antiguo, sino que acerquémonos a Él con corazones contrictos y humillados para que podamos llegar a ser esa nueva criatura que está en Cristo y dejar todas esas otras cosas detrás. Que el Señor te bendiga.